Muy buenas a todos, yo soy Nelson Muñoz, bienvenidos a un video más de The Digital Questioner y el día de hoy les voy a hablar de El Mandarín, el gran villano de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Hace como una semana yo hice un análisis de la película de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, que voy a dejar un enlace aquí arriba encima mío, donde básicamente dije que es una buena película de origen de Marvel. No la mejor, ese honor para mí está en Black Panther todavía, pero sí es una película buena que hace una muy buena presentación del personaje. Pero había un par de detalles que no me gustaron de la película, en específico centradas en el personaje, el villano, el Mandarín, el personaje interpretado por Tony Leung. No expresé muy bien por qué no me gustó tanto, a mi parecer, porque no quería soltar spoilers. Así que decidí esperar un tiempo prudencial para hablar con libertad sobre la trama de la historia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que les aviso que si no han visto todavía la película, les recomiendo que vean este video después de que vean Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Y también les aviso que voy a hablar a comparar al personaje con uno que me gustó mucho de uno de mis animes favoritos de toda la vida, como lo es Neon Genesis Evangelion y Rebuild of Evangelion, para que estemos claros. Así que si tampoco han visto esta historia y no quieren ningún spoiler, también les aviso de spoilers de Evangelion, por si acaso. Ahora que ya estamos avisados de los spoilers, ¿qué es lo que me gusta en concreto del Mandarín? En la película, en Shang-Chi, el Mandarín tiene unas motivaciones que me recuerdan mucho al personaje de Gendo Ikari en Neon Genesis Evangelion. Para entenderlo mejor, vamos a explicar primero qué hace Gendo Ikari para poder entonces decir qué es lo que hace bien y qué es lo que no me gusta tanto con el Mandarín. Y es que Gendo Ikari es un personaje que está enamorado, ciegamente enamorado de su esposa. Es un tipo que se la pasó toda la vida siendo solo, sin conectar con nadie, hasta que encuentra a Yui, su esposa, y por fin logra enamorarse de alguien, interesarse en alguien, preocuparse por alguien. Y bueno, los dos están felices juntos y al mismo tiempo trabajan para una organización llamada CELE, que busca acabar con los conflictos del mundo, acabando con la humanidad, y agarrando todas las almas de la humanidad y uniéndolas en un único ser en lo que se conoce como el proyecto de instrumentalización humana. Una locura. Todos dos trabajan en ese proyecto hasta que un día Yui muere y hace que Gendo Ikari se vuelva completamente loco. Queda completamente devastado hasta que se le ocurre un plan, y es agarrar este proyecto de instrumentalización humana como un medio para revivir a su esposa y volver a estar con ella. Por lo que a partir de entonces él aplica la teoría de el fin justifica los medios y hace una cantidad tremendamente mala de cosas con el único objetivo de llegar al momento en que puede revivir a su esposa. Esto es lo que me gusta de Gendo Ikari y es lo que me gustó cuando yo vi El Mandarín. Porque ambos personajes son personajes que estuvieron durante mucho tiempo cegados por un objetivo, encontraron el amor, quedaron súper felices con la persona de la que estaban ciegamente enamorados, pasa una tragedia y arman un plan tremendamente malo, o estúpido, depende de cómo lo vean, con tal de recuperarla. Ahora, ¿qué es lo que hace en concreto el Mandarín? En el caso concreto de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, vemos cómo el Mandarín en un principio, en algún momento de la vida, encontró estos anillos de poder. Anillos mágicos más bien, que le dieron poder y vida eterna, que él usó para acumular más y más poder, crear una organización con la que fue manipulando grandes eventos históricos a lo largo de los siglos, y básicamente lo único que le importaba era acumular poder y más poder. Hasta que un día, en los 90, el Mandarín, en su búsqueda de más poder, va en búsqueda de un poder místico en no sé qué sitio en China y encuentra a una mujer. Vamos a decir que la madre de Shang-Chi, porque no me acuerdo ahorita el nombre honestamente, y se enfrenta con ella, se termina enamorando de la madre de Shang-Chi, quien va a ser la madre de Shang-Chi, y es un momento que a mí me encanta por la poesía que se siente. O sea, están peleando con artes marciales,
pero lo están haciendo de tal manera que rápidamente uno se da cuenta que lo que está haciendo es más bien un baile, se siente más como una poesía de movimiento. Y es un momento que se ve genial y fantástico por cómo logran mostrarnos que el tipo realmente decide abandonar todo en ese momento porque se enamora de esta mujer y decide vivir junto a ella. Y son felices durante 2 años. Hasta que llega la tragedia y antiguos enemigos del mandarín vienen y para vengarse del tipo matan a su esposa. Y esto es donde el personaje agarra una mayor profundidad. Y es porque el hombre queda cegado por el odio y hace que se obsesione con la venganza, tira al diablo todo lo que había construido junto con su esposa, deja de lado a su propia hija porque le duele verla por el recuerdo que ésta le da de su esposa, y convierte a su hijo, a su primogénito, en un asesino para que vaya y se vengue del hombre que ordenó la muerte de su madre, de la esposa del mandarín. Me agrada esto en la historia porque por eso le da una profundidad al personaje y un desarrollo que no vemos muchas veces en los villanos, entre comillas, de Marvel. Y más importante aún, vemos cómo después el mandarín recibe de alguna manera en su cabeza mensajes de su esposa y asume que en este reino al que iba a ir, esta dimensión donde estaba ese poder místico que él buscaba originalmente al principio de la película, de alguna manera está atrapado a su esposa ahí y se obsesiona con recuperarla y está dispuesto a hacer lo que sea por recuperarla. Aquí es donde empieza la parte que no me gusta del villano, el por qué para mí se derrumba un poco como personaje, y es porque Gendo Ikari en Evangelion, por ejemplo, me gustaba el mensaje de un hombre que estaba dispuesto a hacer un gran mal en búsqueda de hacer algo que en principio parece bueno, como lo es recuperar a su esposa, aun si eso significa destruir el mundo completo. Si el mandarín tuviera un plan del tipo, voy a buscar un poder que me va a permitir traer de vuelta a mi esposa, pero para eso tengo que sacrificar, no sé, toda una ciudad con todos sus millones de habitantes dentro para poder tener la energía para revivir a mi esposa, eso haría que fuera un villano impresionante, muy bueno, de esos que por lo menos te transmiten algo, que tienen algún carisma, que tienen algo para recordar, que están por encima del villano de opereta que es malo porque sí. Pero no pasa eso en el mandarín, porque al final resulta que a él lo están manipulando un monstruo de esta dimensión mística que lo está utilizando por medio del recuerdo de su esposa para que él vaya y lo libere y así este dragón pueda ir y devorar el mundo, básicamente. Aquí se me cae un poco porque entonces eso de lo que el tercer acto, todo el tercer acto de la película, que es esto, que habían estado presentándonos al mandarín como el gran villano de la película, se derrumba porque resulta, no es el gran villano, es un personaje al cual habían engañado, el verdadero villano, que nos los presentan únicamente en el tercer acto. Esa es la parte que no me gusta del mandarín, porque comparándolo con el Gendo Ikari de Evangelion, en ese punto todo lo que se había construido alrededor del personaje como villano se derrumba por completo. Pero con todo eso hay una parte rescatable en esta trama, en el último acto de la película, y es el personaje de Shang-Chi, porque en este punto Shang-Chi él está huyendo de su pasado, esa es básicamente su historia en la película, y eso es porque tenía por un lado los buenos recuerdos que le había dejado su madre, pero por el otro los malos recuerdos que le dejó su padre, entrenándolo, educándolo en el arte de ser un asesino, el cómo lo obligó a estar practicando una y otra vez hasta el desangrarse las manos de tanto estar peleando, y estaba en conflicto en eso, entre lo malo y lo bueno que le habían dejado sus padres. Y la lección que él aprende al final es que él es el legado de su familia, de lo bueno y lo malo que le dejaron sus padres, y que para poder seguir adelante tiene que aceptar los dos lados para poder, podemos decir, mezclarlo y combinarlo, tenerlo en equilibrio para poder hacer lo suyo y seguir adelante. Eso es como yo entiendo que aprendió Shang-Chi. Y cuando se vuelven a encontrar con su padre, el mandarín, y pelean, es un momento súper épico porque es una pelea que homenajea lo que el padre había estado haciendo con su madre, con su esposa al principio de la película. Una pelea de artes marciales que en principio se siente más como un baile, como una poesía en movimiento,
con el hijo repitiendo los mismos movimientos de la madre. Y ahí es en ese momento en que el mandarín, toda esa escena sirve para mostrarnos que el mandarín en ese instante se da cuenta de su error. El mismo error que termina aprendiendo Gendo Ikari en Red Bull of Evangelion, en Evangelion 3+1, que les voy a dejar un enlace arriba mío sobre mi análisis que hice al respecto. Y ese error es que él estuvo tan obsesionado en la pérdida de su esposa, tan cegado por el odio que sintió cuando le arrebataron a su esposa, que no se dio cuenta que el legado de su esposa, lo que ella había dejado al mundo, eran sus hijos, de que con sus hijos todavía tenía algo de su esposa con él para cuidar y verlo crecer, pero que su odio, su deseo de venganza fue tan grande que no fue sino hasta esa pelea, hasta ese instante en que ve a su hijo haciendo los mismos movimientos que su esposa, que se da cuenta de su error. Y ese momento es genial por cómo nos logran decir todo esto con esta pelea que es poesía de movimiento. Y logra compensar un poco el hecho de que como villano, el mandarín no me convence. Porque con Gendo Ikari en Evangelion, sí, tienes toda esta cosa de él está actuando por su esposa, pero no quita que quiere destruir al mundo. Entonces es un tipo que tú sabes que el objetivo puede ser bueno, pero todo lo que está haciendo para llegar ahí está mal. Y objetivamente no podemos dejar de pensar que el tipo es un villano, es el malo de la historia. El mandarín, en cambio, nunca termina de ser lo suficientemente malo como para que uno piense que es un villano. Pero nunca es lo suficientemente bueno como para ser un héroe. En el mejor de los casos, es un tipo que fue engañado por el verdadero malo de la historia, que durante 3/4 de la película no sabíamos ni que existía. En cualquier caso, no quita que la construcción que hacen del personaje a lo largo de la película hasta este punto convierten al mandarín de Shang-Chi, aunque no en el mejor villano de Marvel, sí en uno que está por encima del promedio de villanos como los de, no sé, Ant-Man and the Wasp, que ese sí era un villano olvidable, el de Black Widow, que también es olvidable, o el de Capitana Marvel, que no solo es olvidable, sino que fue una decepción. Por lo menos este personaje es uno que te deja algo interesante, un buen desarrollo de personaje digno de mención. Espero que les haya gustado mi video del día de hoy. Si es así, se los agradezco. Los invito a suscribirse, a hacer clic en me gusta, a hacer clic en la campanita, a dejar algún comentario, no solamente para alimentar al algoritmo de YouTube para que el canal crezca, sino porque yo todo el tiempo estoy leyendo lo que ustedes escriben y respondiendo a lo que ustedes estén escribiendo en mis videos. Y me gustaría saber qué opinan al respecto de todo lo que dije ahorita sobre el mandarín en la película de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Espero que les haya gustado mi video, les deseo que pasen un buen día. Hasta pronto.